Aquí comienza Actualidad y Mercosur. Dos actores del Mercosur, Gustavo Segré y Miguel Ponce, juntos para brindarte la mejor información. La que necesitas para la toma de decisiones más acertadas. A partir de ahora y hasta las 20, Actualidad y Mercosur en Trade. Eu fui embora, meu amor chorou. 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 Vou voltar. Eu vou nas asas de passarinho. Buenas noches a todos, estamos transmitiendo un nuevo capítulo de Actualidad y Mercosur con Marcelo D'Alessio en la locución y controles, Agustín Martínez en la producción y Laura Baldino en la coordinación general. Mi nombre es Gustavo Segré, desde la ciudad de San Pablo, donde son 20 horas en punto, un día de mucho calor, mucho sol en el día de hoy, y estamos, si todo estuviera como debe, del otro lado de la línea con Miguel Ponce, que está en la ciudad de Tokio, en Japón. Es así, Miguel, buenas tardes o buenas noches, no sé qué hora es ahí. Pero muy buenos días para mí, madrugada, aquí es martes 5 y son las 7 horas, por lo tanto, vos fíjate, estamos transmitiendo en 3 horarios diferentes, para vos son las 20, en Buenos Aires es las 19 y aquí son las 7 de la mañana, del día siguiente, así que 3 usos horarios. Yo creo que es una transmisión histórica para Trade y me parecía importante consignarlo recién en las redes porque no recuerdo desde que surgió la radio que haya hecho una comunicación más compleja y más lejana, pero nos sentimos muy cerca. Contanos, Miguel, quiero describirles que ¿qué es lo que están haciendo por ahí? Estoy en un departamento aquí a metros de la estación central de Tokio. Esto es choqueante y como todo, esta comunicación de alguna manera simboliza también el espíritu que se vive acá en Tokio, ¿no? Estamos aprovechando el tope de las comunicaciones, estamos al top de las comunicaciones y esta encuentro nuestro tripartito, yo diría, así lo demuestra. Y por otro lado, esto también pesa la historia oriental, ¿no es cierto?, la antigüedad oriental, la filosofía oriental. Así que es un placer estar con tantas novedades en Brasil, en Argentina, donde se están viviendo realmente horas importantísimas en ambos lados. Pocas veces hemos coincidido, Gustavo, con una situación tan top, ¿no es cierto?, y tan caliente en ambos países, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, Miguel, estamos todos curiosos por saber qué es lo que vos estás haciendo, además de estar levantado a esta hora, 7 de la mañana, en la ciudad de Tokio. Sabemos que debe tener algo que ver con la cuestión de River, ¿no? Bueno, es una mezcla. Vos sabés que a nosotros los hijos nos impulsan, nos empujan a que hagamos los mayores sacrificios, siendo coherentes con algo que uno alguna vez le enseñó, ¿no es cierto?, que la fidelidad más válida es la fidelidad a la ley del deseo. Y la ley del deseo y de las pasiones nos indica que así como lo seguimos en Belo Horizonte, lo seguimos en Asunción, y bueno, también estamos aquí, con otro espíritu, yo diría, porque tampoco comemos vidrio y somos realistas. Vamos a uno de los no muy buenos River, pero el River que hay, como dirían los gallegos. Estamos enfrentando a uno de los mejores Barcelonas que viene en alza y que Messi ha sido un suceso aquí ayer en Tokio con su llegada y su encuentro con los fans que, como todos sabemos, tiene a nivel mundial. Yo estaba en Vancouver antes de ayer y se hablaba de dos cosas y esto nos mete en clima. Se hablaba de Messi y el fútbol europeo, ¿no es cierto?, y lógicamente las siempre jerarquizaciones que se hace al accionar cotidiano de Messi. Y por otro lado se hablaba de algo que nos tiene que ocupar mucho, Gustavo, seguramente hoy se veían imágenes imponentes de las movilizaciones en Brasil del día domingo, ¿no? Sí, bueno, exactamente. Vos sabés que ahí, para entrar un poco en clima de lo que está ocurriendo acá,
en Brasil. Te digo que ayer las manifestaciones tuvieron dos visiones diferentes. La primera visión la primera visión, te decía, es una visión desde el punto de vista de lo que sería la oposición, que fue quien de alguna forma generó y armó estas manifestaciones, pero que tuvo muy poca adaptación en realidad a lo que fueron las otras. O sea, hubo mucho menos público, se vio una organización de alguna manera dispersa, porque a lo largo de la Avenida Paulista, donde participé de la manifestación, había 6 coches, 6 camiones con micrófonos, donde cada uno hacía su discurso y donde cada uno defendía una postura diferente, no obstante que, claro, todos coincidían con el juicio político hacia Dilma Rousseff y la intención de que Dilma Rousseff se retirara del gobierno. Pero esto mostró algunas cuestiones que por algún motivo el gobierno también trató de utilizar, que era la menor cantidad de gente en relación a otras manifestaciones. Pero claro que estas manifestaciones son manifestaciones que no se arman un día para el otro. Y la instauración del juicio político yo creo que los tomó de sorpresa a estos grupos sociales que ya están organizando una nueva manifestación para el día 13 de marzo. En función de esta temática de juicio político, Miguel, yo te diría que la realidad está empujando de alguna forma a un protagonismo que lo hemos conversado en algunas oportunidades por parte del Partido Movimiento Democrático Brasilero, que te diría que en estas 2 semanas, desde la última vez que hicimos Actualidad en Mercosur, se generaron algunas cuestiones que paso a resumirte rápidamente. La primera, el distanciamiento claro entre el vicepresidente Michel Temer y la presidenta de la República, Dilma Rousseff, donde claramente se observa un cortocircuito en la comunicación. Vos fijate que el vicepresidente le manda una carta que en teoría era reservada, que nadie se entiende por qué no se encontraron para que el vicepresidente le pudiera decir lo que quería expresarle, y en vez de mandárselo en una carta podría habérselo hecho personalmente. Y en esta carta le reclamaba de una serie de cosas, que no tenía protagonismo, que siempre lo había observado como que la presidenta Dilma no le tenía confianza ni a él ni a su partido. Y lo más dramático de todo esto fue que esta carta se pasó a los medios y uno le echaba la culpa al otro. O sea, vicepresidente Temer diciendo que la Casa de Gobierno había divulgado esta carta, Dilma Rousseff diciendo que Michel Temer había divulgado la carta, pero lo cierto es que quedó bastante resquebrajada la relación, más que lo que ya estaba. Por otro lado, dentro de lo que era el Congreso, la propia Dilma Rousseff había propiciado que el líder del PMDB en la Cámara de Diputados era un diputado bastante de segundo escalón, te diría, Piccini, y este diputado no tenía la simpatía del grupo de Michel Temer. Bueno, la conclusión fue la que debía, el propio partido lo saca como líder del partido PMDB del Congreso y colocan a otro diputado de la confianza, Michel Temer, el diputado Leonardo, que manifiesta como que él va a representar la mayoría de los congresistas. Y esta mayoría de los congresistas queda muy claro que está dividida, o sea, hay una mayoría, te digo, la mitad más un poquitito que quiere el juicio político, la mitad menos un poquito que no quiere el juicio político, y la consulta y la duda es siempre qué es lo que quiere hacer Michel Temer, que por un lado tiene ya 74 años y se encuentra ante la inminente posibilidad de ser presidente de la República, de colocar en la pauta cuestiones económicas que el Brasil precisa con mucha urgencia, Miguel, porque Brasil está parado, está en este momento, ya te diría que no está en recesión, está en depresión económica, la peor de los últimos 80 años, con indicadores que van cayendo día a día y donde además necesitan de aprobación del Congreso muchísimas medidas, que el Congreso hoy que se encuentra parado por la cuestión del juicio político. Entonces, acá hay un dicho que dice que si te quedas quieto el bicho te corre y si corres el bicho te agarra. Entonces, es lo que está viviendo hoy Brasil.
Pero en ese marco no deja de aparecer cuestiones de corrupción, ¿no es cierto? Porque acá ha habido un denunciado, un amigo del propio Lula, ¿no? Sí, bueno, y vos fíjate que esta denuncia, te referís por supuesto a Bumlay, José Carlos Bumlay, junto con 10 personas, fueron denunciados sobre acusación de corrupción y crimen fiscal. Y esta acusación es bastante grave, Miguel, porque primero estamos hablando de una persona del núcleo muy próximo a Lula, como ya lo hemos comentado y lo repetimos, este señor José Carlos Bumlay, junto con la esposa del presidente o el expresidente Lula, la señora Marisa, eran los dos únicos en Brasil que podían entrar al despacho presidencial sin ser avisados, sin haber ninguna notificación, abría la puerta y entraba. ¿Hola? Sí, yo te escucho perfecto, impactante esto es impactante. Muy bien. Porque además se suma, ¿no es cierto?, todo esto que vos estás contando, a una valorización ya histórica que públicamente se está haciendo del propio PT, ¿no es cierto?, como fue publicado hace muy poquito. Sí, pero vos fíjate, Miguel, que esto lleva a una connotación un poco más grave, porque juntamente con este señor Bumlay fue denunciado el hijo, fue denunciado la nuera, fueron denunciados 3 ejecutivos del grupo Shahin, que son los dueños de este grupo, que esta empresa, además de ser un grupo económico muy grande, tenía un banco, y este banco le prestó, le hizo un préstamo al señor Bumlay de 12 millones de reales. Este préstamo nunca fue pago. ¿Y cuál es la sospecha de esto? Este señor Bumlay agarra un préstamo de 12 millones del Banco Shahin en 2004. Los valores fueron transferidos a personas vinculadas al Partido de los Trabajadores. Y la acusación es que el señor Bumlay era un operador del Partido de los Trabajadores. Fíjate vos, y la sospecha que ratifica la denuncia es que este préstamo de 12 millones fue dado al señor Bumlay y sus empresas sin ningún tipo de garantía real. Es como que vos vas a un banco y dices, yo quiero 12 millones. Los bancos siempre te piden garantías para corroborar eventual garantía de que el día de mañana vos no tenés condiciones de pagar y ellos ejecutan la garantía. Bueno, no había garantía, en este caso no había garantía. ¿Cuáles fueron las intervenciones que generaron que a este señor le dieran estos 12 millones? Llamadas de Delubio Suárez, entonces el tesorero del Partido de los Trabajadores, que terminó preso, y el ex ministro de la Casa Civil, José Dirceu, que también estuvo preso y está preso, y este préstamo nunca fue pago. Ahora, ¿por qué no fue pago? Porque el Partido de los Trabajadores le entrega, por intermedio del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social y del Petrobras, le da al grupo Shahin una área de ingeniería con un contrato con Petrobras de 1.600 millones de reales. Entonces queda, yo te doy la operación de hacer un navío, un barco sonda, le dicen, en 2009, y a cambio de esto no te debo nada. Bueno, ok, quedó, no debe nada. La cuestión es que las investigaciones fueron llevando a, primero, una inviabilidad técnica del proyecto. O sea, este grupo nunca podría haber obtenido este contrato con Petrobras. Y por otro lado, la cuestión que más se llama la atención es que los promotores investigan que parte de este préstamo fue depositado en la cuenta de un señor que se llama Ronan Mario Pinto, que está envuelto en desvíos de la prefectura de Santo Andrés, donde vos probablemente no te acuerdes, nuestros oyentes tampoco, pero este lugar, que era Santo Andrés, estaba comandado por un intendente que se llamaba Celso Daniel, que fue muerto en 2002, y en aquella época un publicitario que se llamaba Marcos Valerio, acusado y hoy preso por el mensalón, o sea, el escándalo anterior a Petrobras del Partido de los Trabajadores, mencionó que este señor Ronan Pinto en realidad había recibido dinero para callarse la boca y no hablar todo lo que sabía en relación a Celso Daniel y a los casos podridos de denuncias de corrupción en este lugar, Santo Andrés, muy próximo de San Pablo, junto al Partido de los Trabajadores. O sea que esto abre la puerta a cuestiones muy complicadas del pasado político del Partido de los Trabajadores y por supuesto está inquietando a todo el mundo.
Qué bueno. Si te parece, hacemos la pausa y después tocamos justamente, hablando del PT, un análisis imperdible que ha hecho Pola, ¿no?, este fin de semana. ¿Te parece? Sí, pues me parece perfecto, y antes de esto vamos a concluir también porque siguen habiendo denuncias que aproximan a Lula a la prisión, así que lo vamos a seguir analizando a partir de ahora y luego del próximo intervalo. Adelante. Excelente. Brasil, coloque un pie sin meter la pata. Bueno, volvimos a Actualidad y Mercosur. Le debemos a nuestros oyentes las informaciones sobre la música, pero estamos en un programa con muchísima información, con algunas dificultades en las comunicaciones y en función de que estamos hablando de dos ciudades que están diametralmente en lugares opuestos del planeta. ¿Miguel, estás por ahí? Sí, señor, escuchándote perfectamente y con gran afecto. Muy bien, bueno, vos sabés que la otra cuestión vinculada a los escándalos del día de hoy, y todos los días tenemos muchas noticias en vinculaciones de corrupción, Partido de los Trabajadores y demás, es que un señor que se llama Ricardo Pessoa, dueño de la empresa UTC Ingeniería, afirmó que varias constructoras, entre ellas Queiroz Galvón, IESA, Camargo, Correa, aceptaron pagar junto con la empresa UTC 2.400.000 reales para la caja no declarada de la reelección del entonces presidente Lula. Esto fue en el 2006. Este pedido de donación no oficial partió del entonces tesorero del Partido de los Trabajadores, José de Filipe Jr., que fue exsecretario de Salud del municipio de San Pablo, y que en aquel momento la empresa Queiroz Galvón, que era la líder del consorcio KIP, tenía como responsabilidad la construcción de la plataforma P53 de Petrobras. O sea, volvemos a utilizar Petrobras como una forma de financiar a un partido político, y en este caso, Miguel, y yo creo que es lo más grave de todo esto, es que de alguna manera se lo va acercando al Partido de los Trabajadores por varios lugares, donde en un momento de mucha sensibilidad por la cuestión del juicio político en curso de Dilma Rousseff, que ya te hago alguna mención, y fundamentalmente porque la policía y la parte jurídica y judicial de Brasil cada vez se aproxima más del entorno más llegado del presidente Lula, y esto por supuesto preocupa a mucha gente, agrada al mercado, por increíble que parezca. O sea, es que cada vez que hay alguna información que pueda suponer que el Partido de los Trabajadores se va del gobierno, el dólar baja y la bolsa sube, y en cada momento en que esto se dispersa, el dólar sube y la bolsa baja. Pero si querés concluimos esta parte de la primera gestión Brasil de Actualidad y Mercosur con dos noticias y este análisis que mencionábamos de la folia de San Pablo. El primer análisis es casi inminente, Miguel, que Brasil va a perder nuevamente el grado de inversión por parte de la agencia de calificación Moody's, que ya ha indicado que Brasil está empeorando muy rápidamente los indicadores y que observa que el problema mayor de la economía está en la política, como todos nosotros sabemos, pero que le genera un problema fiscal importante, porque cada vez las ventas de las empresas y la actividad económica va decreciendo. Esto genera que el gobierno recaude menos, pero continúa gastando más, con un agravante importante. El 70% de los gastos corrientes del gobierno están vinculados a ajuste por inflación. La inflación ya superó el 10% en los últimos 12 meses, y esto le genera que el aumento de los gastos acompaña a la inflación, y el aumento de la recaudación va cayendo, con lo cual el superávit teórico fiscal es inviable, y esto preocupa a todo el mundo. Entonces se diría que es inminente que Brasil pierda la segunda inversión, o sea, el segundo grado de inversión, por dos de las terceras, de las tres más importantes calificadoras del mundo, y esto puede generar un desbande por parte de algunos fondos de inversión que deberán retirar sus inversiones de aquí, de Brasil, y esto puede generar un impacto en la cotización del dólar. Para terminar, en los últimos 10 minutitos de esta primera parte, te diría que cumple el Partido de los Trabajadores 13 años del poder, y es un número simbólico porque, no obstante que para muchos es el número de la mala suerte,
el número 13 es el número del Partido de los Trabajadores. O sea, cuando uno va a votar al Partido de los Trabajadores, aprieta el número 13 en la urna electrónica. Entonces, por eso, esta vinculación de 13 años con 13 números del Partido de los Trabajadores. Fíjate vos, qué curioso. En 13 años del Partido de los Trabajadores, Brasil distribuyó más renta como ningún otro periodo de historia registrada por lo que sería el INDEC de aquí de Brasil, que se llama IBGE. Todos ganaron. Cuanto más pobre es la persona, mayor es la utilidad que ha tenido el recupero de valor por encima de la inflación. Y fueron 129% de aumento real, o sea, arriba de la inflación en los 13 años, en la renta de los 10% más pobres de Brasil. Y en el lugar más rico de Brasil, la obtención de ganancias fue del 32% por arriba de la inflación. O sea, todo el mundo en Brasil, desde los más pobres hasta los más ricos, han tenido una mejora en su poder de compra. 129% por arriba de la inflación para la parte social más baja y 32% por arriba de la inflación para la parte más alta de la pirámide económica y social. Pero, en contrapartida, nunca Brasil se deterioró tan rápido en las cuentas públicas como en los últimos 2 años. Y esto explica por qué, a pesar de tener una mejora en todos los indicadores de todas las clases sociales, la gente no lo quiere al Partido de los Trabajadores y no la quiere a Dilma Rousseff. Vinculando dos cosas. Primero, se acuerda de lo más inminente, que es el deterioro de las cuentas públicas. Y se acuerda de lo que pesa más en este momento, que es los escándalos de corrupción como nunca se había observado en la historia brasileña, te diría, de la igual 80 años que pasa la crisis tan importante en la economía. Te doy algunos datos importantes. Vos fíjate que la gente que ganaba hasta 176 reales, o sea, estamos hablando de gente pobre, literalmente pobre, representa el 10% de la población total de Brasil y tuvo el incremento del 129% sobre la inflación en el periodo. Para hacer una clase, lo que sería una clase media, la clase media que ocupa el del 40 al 90%, si estamos hablando del 50% de la población general, la mitad de Brasil, obtuvo un recupero de prácticamente el 91% por arriba de la inflación. O sea, su poder de compra aumentó arriba de la inflación el 91%. Estamos hablando de gente que gana hasta 2.309 reales por mes. En un número equivalente, podríamos estar hablando de que son personas que están ganando hasta 10.000 pesos por mes. Aquí se lo coloca la clase media. Sinceramente no sé cómo estaría en la pirámide social argentina. Y aquellos 10% que ganan entre 2.309 y arriba de 6.021 reales, el aumento fue del 32% por arriba de la inflación, siempre recordemos en los últimos 13 años. Algo interesante que me parece prudente. Vos fíjate que todo lo que tiene que ver con el crecimiento de la economía se observó hasta que inicia el primer año del gobierno de Dilma Rousseff, donde la economía brasileña crece el 7.6%. A partir de ahí comenzó un declinio fenomenal en lo que sería la cuenta de crecimiento económico, y fue un crecimiento del 3.9 en el 2011, 1.8 en el 2012, 2.7 en el 2013, 0.1 prácticamente nada en el 2014, y el decrecimiento previsto para este año por arriba del 3.4%, que sería el primer año del segundo mandato de Dilma Rousseff. Así que, Miguel, muy complicada la situación acá, la gente quejándose, por supuesto, muchísimo, y fundamentalmente todos pendientes de lo que puede ocurrir por el juicio político, porque queda una semana de actividad en el Congreso brasilero. La duda es si el Congreso va a continuar trabajando a partir de enero, que sería sus vacaciones, o no. ¿Qué es lo que puede pasar?
Si el Congreso continúa trabajando, es mejor para el gobierno, porque la oposición todavía no está articulada para dar secuencia en el juicio político. Para complicarle las cosas al gobierno, el Supremo Tribunal Federal, que es la Corte Suprema de Justicia, ha determinado la suspensión por el momento de la configuración de la comisión especial que debe hacer la emisión del parecer a partir del cual los diputados deben votar. O sea, ha enfriado de alguna manera la situación y todo el mundo mirándolo a Michel Temer, que es quien deberá determinar si está dispuesto y tiene capacidad, y la respuesta a las dos preguntas es sí, 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 para asumir la presidencia de la República. En un partido de los trabajadores muy, muy atomizado, con muchas peleas internas, y te doy un dato, y si querés con esto vamos al corte, que es, desde que se instrumentó el juicio político en la Cámara de Diputados, Dilma Rousseff no habló ni una vez con el presidente o el expresidente Lula, quien sí habla informalmente con todos los ministros del Partido de los Trabajadores, lo cual te prueba que el partido está quebrado en la comunicación interna y que hay una seria dificultad de armonizar una actividad conjunta por parte del partido con Dilma Rousseff para proceder a la defensa. O sea, el que manda en el Partido de los Trabajadores, el expresidente Lula, no conversó hasta este momento con la presidenta Dilma Rousseff sobre qué hacer de manera armónica. O sea, la situación de Dilma se complica cada día más. Sí. Y a mí me impresiona, mientras te escuchaba, Gustavo, sobre todo el análisis histórico, tratando de salir de la coyuntura, ¿no es cierto? 2011 ha sido un año de punto de inflexión en Brasil y en Argentina, ¿no? Para aquellos que les gusta este tema de las similitudes y también de las diferencias, ¿no? Qué fuerte. Ahora termino esto antes del corte con una observación muy interesante, que es ayer en la manifestación, o sea que yo siempre voy a la manifestación con mi camiseta mitad y mitad, o sea, voy con mi camiseta mitad brasilera y mitad argentina. Por primera vez, en uno de los camiones que tienen estos altoparlantes, alguien hacía mención a la Argentina. Y esta mención era: Argentina consiguió cambiar el rumbo de su política. Venezuela, impulsionado por Argentina, también lo hizo, y es el momento que Brasil los acompaña. Y esto me llamó la atención porque se da una circunstancia que hacía tiempo no se daba, Miguel, que en todas las tapas de la última semana de los diarios brasileros hay una o dos noticias de la República Argentina. Y esto en los últimos 8 años, te diría, se había perdido. Ese protagonismo que Argentina tenía en lo que era la novedad, la noticia, la vinculación de los países entre Argentina y Brasil, se había perdido. No éramos más noticia para los brasileros y volvimos a hacerlos, y esto creo yo es algo muy interesante y muy bueno para todos. Sí, señor. Vamos al corte. Vamos. Mercosur, la información más estratégica con los mejores protagonistas. Gustavo Segre y Miguel Ponce. Trade, espacio publicitario. Según algunas fuentes, la idea original surgió mientras estaba desarrollando un servicio de radio online, una red que permite enviar mensajes de texto plano de corta longitud llamados tweets. Un mundo en el que podés expresarte y contarnos qué opinás. Somos @Trade Radio FM. Trade, periodismo de carga. Originalmente era un sitio para estudiantes de la Universidad de Harvard, pero se abrió a cualquier persona con una cuenta de correo electrónico. En enero de 2013 ya contaba con más de 1.200 millones de usuarios. Hoy, nosotros somos uno de ellos. Conectate. Facebook/Trade Radio FM. Trade, tu otra agenda. Su negocio necesita moverse. Nosotros lo conectamos al mundo. APM Terminals, una terminal al servicio de sus clientes. www.apmterminals.com. Medlog, una empresa del grupo MSC que ofrece un servicio de logística integral puerta a puerta, de la fábrica al consumidor, desde cualquier origen hasta cualquier destino final en todo el mundo, acompañando su producto a lo largo de toda la cadena logística.
Fin espacio publicitario. Estamos escuchando a Don Gilberto, Tintín por Tintín, que acá, Miguel y a nuestra audiencia les cuento que cuando alguien dice Tintín por Tintín, se refiere como si fuera el lunfardo a contar dinero. Tintín por Tintín es billete arriba de billete, en el lunfardo popular. Bueno, ahora, Miguel, contanos un poquitito cómo están las cosas ahí. Nos interesa muchísimo si tenés alguna nota de color, por supuesto, de Tokio. Yo, vos sabés que soy de Boca, pero te deseo la mejor de las suertes para River, porque soy argentino antes que nada. No, en realidad te estoy mintiendo, porque no quiero que River gane, Sí. No, diría, datos de color, esto como todo el mundo lo dice, cualquiera que haya estado acá, esto es choqueante. Yo conozco muchos países del mundo, me ha tocado viajar por laburo y a vos también, ¿no es cierto?, por infinitos lugares. Creo, obviamente, conozco los 5 continentes, algunos más, otros menos, pero creo que hay un antes y un después de estar en Tokio, y eso que llevo todavía no hace 24 horas. Pero la verdad es que esta mezcla de lo antiguo, del peso del antiguo con la máxima modernidad, el consumo llevado a su máxima expresión en zonas de consumo, pero en zonas como en las que estoy yo, a minutos de la embajada argentina, ¿no es cierto?, donde tendremos una reunión con el embajador Raúl Dejen en horas. La cosa es absolutamente transparente, es absolutamente, yo diría, familiar. No ves una publicidad, a diferencia, ¿no es cierto?, otro costado de la moneda, de las zonas comerciales donde abruma la publicidad y las luces ya ahora LED, antes diríamos neón, los LED de distintos colores, tamaños y todo lo que te imaginas. Así que la verdad es que es muy fuerte todo. Me impactó que yo no recordaba que aquí se maneja como en Inglaterra, ¿no es cierto?, el conductor del lado derecho y los autos por el costado izquierdo, pero bueno, son temas menores. Lo importante, Gustavo, es que este programa hoy debiera ser un espacio de brindis, porque en San Pablo estás vos, que sos director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI, yo estoy aquí, que también soy un par tuyo, y acaba de asumir otro par nuestro, ¿no es cierto?, construyendo este triángulo que yo decía que meritaba un brindis, que es el amigo Marcelo Elizondo, que ha asumido como director de la Agencia de Promoción de Inversiones y Comercio Internacional, que luego de algunos tironeos ha terminado en el marco del Ministerio de la Producción del amigo Pancho Cabrera. Digo, amerita una reflexión y desde acá, creo que vos y yo, con el mismo sentimiento, le mandamos 2 expresiones. La primera, de una felicitación y alegría total, y la segunda, el deseo de suerte, que sabemos que lo va a necesitar, porque está heredando un área y 2 temas absolutamente candentes, estratégicos y de los más golpeados por la administración que se ha ido. Digo, vos y yo sabemos, lo hemos comentado, nuestros oyentes lo saben, este programa fue un espacio de difusión de las dificultades que el comercio internacional ha tenido en la Argentina, yo diría, en los últimos años, y obviamente todo el tiempo que lleva nuestro programa. Pero también las inversiones han sido deterioradas a niveles desconocidos en el país, y por supuesto encabezamos el ranking de menos inversión extranjera en Latinoamérica. Y ni más ni menos que Marcelo, que venía trabajando en esto de hace tiempo, se ha hecho cargo poniendo el pecho en un momento muy difícil, donde va a ser, algunos dicen, difícil poder lucirte en el corto plazo, pero que por otro lado tiene la ventaja de que cualquier mejora se vaya a notar muy rápidamente, ¿no es cierto? Yo hablaba con Marcelo la semana pasada, no salió al aire porque había tenido en ese momento, ¿no es cierto?, un problema con su mujer y estaba internada, qué sé yo, pero ya charlábamos sobre las buenas noticias que se venían, porque otro amigo, no del centro, pero un amigo al fin de la vida, como es Jorge Todesca,
se ha hecho cargo de aquello que nosotros decíamos que tenía que ser política de shock de entrada, que era que había que ponerle fin a las estadísticas truchas, y por lo tanto el INDEC, en aquel debate que se hablaba de gradualismo o shock, tenía que estar en el capítulo del shock. Y así ha ocurrido. Por lo tanto, es otra buena medida que viene a sumarse a los anuncios de ayer de la quita de retenciones para todas las producciones de las economías regionales y la baja de 5 puntos en las retenciones a la soja, y a las que en estos momentos se están por anunciar en la Unión Industrial Argentina, donde el orador, el ministro de la Producción, Pancho Cabrera, va a confirmar el final de las DEJAI, las declaraciones juradas anticipadas de importación, tal cual nuestro país se comprometió luego del fallo adverso en la Organización Mundial de Comercio. Así que me parece que este es el marco en el que tenemos que charlar esta tarde de hoy, ¿no? Sí, ahora vos fíjate una cosa que me llamó la atención. Por supuesto, es primero un lujo tener a Marcelo a cargo de esta agencia, que me da la sensación que sería un poco más amplia de lo que en algún momento fue la Fundación Exportar, si no estoy equivocado, por lo que he leído al menos. Por supuesto, la engloba. Claro, la engloba, perfecto. Donde, bueno, además él ya la conoce, tiene muchísima experiencia, y te diría que desde lo que por lo menos uno respira en Brasil, vos ves que hay una expectativa tan grande de lo que puede ocurrir con Argentina. Hay muchos interesados en invertir en Argentina, y coloco sí y solo sí, por supuesto, mejoran las condiciones jurídicas para que sea más transparente lo que puede ocurrir. Se le posibilita que el que invierta repatriar los recursos cuando los tenga y gane dinero con ello hacia el país de origen, en este caso Brasil, y se espera con que este aire de nuevas ideas y nuevas expectativas pueda posibilitar un aumento en la demanda que genere una ventaja para seguir invirtiendo. Y creo que la situación amerita todo esto. Me parece que la situación está toda conspirando favorablemente para que esto ocurra, ¿no? ¿No te parece? Sí, correcto. Y de hecho, los anuncios en esta dirección para ir generando tranquilidad, primero en el área de comercio exterior y luego de las inversiones, así lo van indicando. En términos de comercio exterior, lo que se está diciendo en estos momentos es que de unas entre 16 y 19 mil posiciones arancelarias que habría, ¿no es cierto?, solamente quedarían en revisión unas 1000, con la cual yo me imagino vamos a terminar con licencias no automáticas nuevamente de, esperemos, menos que las 600 que estaban bajo este régimen cuando el mismo fuera derogado. Por otro lado, se termina con este tema de tener que estar informando precios y demás, y yo diría hay una gran confianza en que la presencia de Martín Echegoyen, el ex director ejecutivo de la Unión Industrial Argentina, permita, ¿no es cierto?, que este comercio exterior administrado, que como siempre decimos llegó para quedarse, en este tiempo, en este capítulo que se ha iniciado, sea mucho más transparente, reglas más claras, ¿no es cierto?, con encuadre en lo que las normativas de la Organización Mundial de Comercio establece y permite, y por lo tanto pueda generar una situación de mayor tranquilidad. También en ese espacio, como asesor en segunda línea, no sabemos exactamente qué nivel, ha sido designado el expresidente de la Cámara de Importadores de la República Argentina, el ingeniero Pérez Santisteban, ¿no es cierto?, de largo contacto con el secretario Brown, y también, lógicamente, con Francisco Cabrera. Así que nosotros entendemos que seguramente vamos a esto que se va a denominar, o ya se denomina, el SIM, un sistema integrado de monitoreo de importaciones, que a lo mejor termina siendo un sistema integrado de monitoreo de importaciones y exportaciones, ¿no es cierto?, como para tener un monitoreo generalizado que lógicamente está vinculado a la recuperación de las divisas y las reservas en el Banco Central, ¿no es cierto?
queda lógicamente en el marco de las inversiones que vos venías hablando y las posibilidades que ya desde Brasil se manifiestan de manera potencial, resolver el tema de el pago de las utilidades atrasadas de los años anteriores y cómo se va a manejar el giro de divisas o la libertad para girar divisas de utilidades de empresas extranjeras que estén instaladas o se instalen o vengan a instalarse en términos de inversiones en el país. Y este es un tema que seguramente lo vamos a tener dilucidado en las próximas horas. Sí, ahora me permitiría, Miguel, complementar un dato antes de la última pausa, que es aquí en Brasil, vos sabés que Brasil es bastante proteccionista dentro de las normas y de las leyes, no hay estas de high, pero sí Brasil aplica lo que aparentemente va a implementar Argentina, que serían las licencias de importación automáticas o no automáticas. Y rápidamente comparto con vos y con nuestra audiencia cómo funcionan. Todo lo que es licencia automática, hay productos que no requieren de licencia, punto. No requieren de licencia, importa sin ningún tipo de aviso, de expectativa, de documentación, de nada, hace la operación directamente. Aquellas que son las licencias automáticas, quiere decir que se notifica a lo que sería la Receita Federal, la FIP, en el caso de Argentina, aduanas, que determinado importador está importando determinado producto y nada más. Y cuando se trata de licencias no automáticas, existen dos modalidades aquí. Una es antes del despacho y otra antes del embarque. Las antes del despacho, yo, importador, compro de vos, Miguel, exportador, y la mercadería viene normalmente, y antes de hacer el despacho a plaza, le aviso a la Secretaría de la Facenda, de la Receita Federal, que estoy importando determinado producto y me piden algunas informaciones no muy complejas, es simplemente algo, te diría, formal, y en teoría, y esto es la práctica que ocurre así, en 24 o 48 horas máxima me otorgan la licencia de importación, no automática, previa al despacho. Me autorizan el despacho, nacionalizo la carga y se termina el proceso. Las que son más complicadas y son las más sensibles son estas licencias no automáticas antes del embarque. ¿Y por qué son más sensibles? Porque el exportador no puede por nada del mundo embarcar hasta que no tenga el importador la autorización para eso. Si el conocimiento de embarque tuviera fecha anterior a la licencia de importación, yo, importador en Brasil, tengo que pagar multas y son multas bastante pesadas. Y en este caso, la licencia de importación previa al embarque me obliga a prestar mucha información, no obstante que es una información básica para lo que es el comercio exterior, y en algún caso el órgano que hace la tramitación, que acá es el Banco de Brasil, me puede pedir informaciones adicionales. En este caso, ¿qué es lo que las autoridades verifican? El precio promedio de importación, que el importador no tenga ninguna restricción para importar el producto, que tenga todas sus condiciones fiscales al día y que no haya ninguna posibilidad de daño a la industria nacional. Así que entiendo yo, Miguel, por lo que he leído, que es algo parecido a lo que va a hacer Argentina, ¿no? En la línea de esto que estás comentando y con el conocimiento que el amigo Marcelo Elizondo tiene del caso y también Echegoyen, con quien supongo estará en coordinación, yo creo que vamos a una cosa parecida. Va a haber que esperar, ¿no es cierto?, que surjan las reglamentaciones en detalle, pero creo que vamos exactamente en esa línea. Bueno, interesante ver y ir acompañando. ¿Te parece, Miguel, hacemos la última pausa y volvemos? Por supuesto que sí. Brasil, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Argentina. Todo lo que hay que saber para operar en el Mercosur. Somos lo que fuimos. Un intento por comprender la Argentina, con la conducción de Rosario Lufrano, premiado con el oro como mejor documental histórico en el New York Festivals. Todos los viernes a las 16 por Trade. Estás donde elegís estar. Bueno, volvemos a Todavía en Mercosur. Gustavo Segre de la ciudad de San Pablo, Miguel Ponce de la ciudad de Tokio, en Japón, del otro lado del mundo, y siendo aquí de noche y allá de día, lo cual hace que este programa cada vez sea más diferenciado, por decirlo de alguna forma.
escuchamos una versión de Brasileirinho, de Valmir Acevedo, un tradicional clásico de la música brasilera. Y bueno, retornamos a Tokio entonces. Miguel, contanos qué temas querés compartir con nosotros desde ese rincón del mundo. Y hemos perdido, me parece, a Miguel. Muy interesante, y para la época del año, ¿no? Me refiero. No, me parecía muy importante, Gustavo, no soslayar un hecho histórico que ha vivido Argentina este fin de año, este fin de semana. Y como inicio, ¿no es cierto?, el hecho político más importante del presidente Macri en funciones. La reunión de gobernadores, donde asistieron en Olivos, almuerzo y reunión, todos los gobernadores electos en las últimas elecciones, ¿no es cierto?, de todo nuestro país, insisto, es un hecho que debe ser sobrevalorado, sin duda, como un hecho político de envergadura. Corrieron rumores de que no iba a ir Alicia Kirchner hasta, bueno, de hecho, 1 hora y media antes el ministro del Interior, Frigerio, había dicho que había confirmado que no concurriría, y sin embargo apareció, con lo cual objetivamente ha dado una imagen argentina, me parece, al mundo, de haber entrado en una nueva etapa histórica, básicamente en términos de relacionamiento político, clima político, comprensión de las dificultades y la dimensión de las mismas que se está viviendo en nuestro país. Y creo que esto lógicamente tiene explicaciones muy simples, pero también muy complejas, no menos complejas, sino menos importantes. La primera es que lógicamente el gobierno y el presidente Macri es consciente de que tiene que gobernar con un parlamento donde no tiene mayorías absolutas. Digo, algo que estábamos acostumbrados durante mucho tiempo de la etapa kirchnerista, ahora esto modifica y obliga a encontrar acuerdos. Y los poderes para encontrar acuerdos parlamentarios pasan lógicamente por los dueños de los territorios, los legítimamente votados gobernadores, que permiten, ¿no es cierto?, tener influencias sobre sus representantes en el Parlamento y poder construir esas mayorías parlamentarias necesarias para gobernar. Y para no tener que apelar a los decretos de necesidad y urgencia tan antipáticos, ¿no es cierto? El segundo elemento es que lógicamente está en debate que en una situación de escasez, la problemática de la coparticipación pasa a un primer plano. De hecho, muchas provincias, incluidas la provincia de Buenos Aires, no podrían abonar los salarios y el aguinaldo si no tuviesen una asistencia hoy del gobierno central. Pero el tercer elemento yo creo que es el más importante y a lo mejor ha sido no suficientemente subrayado por los analistas, que es que me parece que la situación económica, la dificultad en la situación económica, no solo le ha permitido al presidente Macri conseguir una adhesión unánime para gestionar financiamiento internacional, insisto, con apoyo unánime, para salir de la actual situación particularmente crítica de reservas del Banco Central, sino que además amerita un paso adelante en la comprensión de la necesidad de marchar hacia un acuerdo político, económico y social que evite espiralar la situación inflacionaria, entrando en un tironeo, yo diría, antropofágico entre precios y salarios, mediatizando la puja distributiva inevitable, sobre todo teniendo en cuenta lo que han sido las últimas semanas en términos de inflación y aplicación de lo que técnicamente venimos hablando del pass-through, es decir, todos aquellos
industriales que en las últimas semanas, y yo diría casi en el último mes, se vieron obligados por la falta de dólares oficiales en el MULC, el Mercado Único Libre de Cambio, a salir a buscar esos dólares en el dólar bolsa, en el contado con líquido, ¿cierto? Se han visto obligados a trasladar a precios estos diferentes costos, que lógicamente no son uniformes porque tienen que ver con el porcentaje de participación de insumos extranjeros en el producto final, pero que lógicamente han llevado a una situación inflacionaria preocupante y que ha originado que se hable de retrotraer precios a diciembre. Algunos dicen que eso no alcanza porque ya para fines del 30 de diciembre ya se había trasladado ampliamente el pass-through. Y entonces, bueno, ese debate requiere una madurez a nivel empresario, a nivel representantes de los trabajadores, las centrales empresarias, las centrales de los trabajadores, pero también del Estado y de la política. Porque como te queda claro, Gustavo, el principal empleador en los últimos años ha sido el Estado, lamentablemente, y el principal inversor también ha sido el Estado, y también lamentablemente, agregaría yo, porque denuncia, ¿no es cierto?, la ausencia de inversión privada. Por lo tanto, el paso dado el fin de semana por el gobierno del presidente Macri es un paso que tenemos que mirarlo desde distintos ángulos y analizar su evolución en los próximos tiempos de manera, yo diría, muy atenta, porque va a ser central para la paz social, para la recuperación de la economía, para la recuperación del clima político y para la construcción de esas mayorías parlamentarias con las que habrá que contar cuando empiece el periodo de sesiones ordinarias. ¿Se entiende? Se entiende perfectamente. Ahora, hay unas colocaciones que me dan la sensación que, por lo menos desde afuera de Argentina se observa, que es la necesidad por alguna teoría política económica, saber qué es lo que el nuevo gobierno va a hacer. Me da la sensación de que la gente tenía una expectativa, sobre todo en relación a Prat-Gay, es decir, bueno, ya asumió, y ahora, ¿qué es lo que nos depara el futuro inmediato en la economía? Y no se ha escuchado nada todavía, ¿no? Correctísimo. Yo creo que el primer elemento del discurso presidencial que todos subrayamos fue la ausencia de anuncios económicos. Creo que era necesaria la reunión con los gobernadores, saber hasta dónde estaban dispuestos a jugarse en la búsqueda de financiamiento internacional. Ya con esa voluntad lograda y con la ausencia de Prat-Gay en el discurso de la Unión Industrial, precisamente por estar finalizando las medidas a ser anunciadas, es que nosotros esperamos que en el curso de las próximas horas conocer el inicio del paquete de medidas económicas. Ahora, ¿qué te parece que, no sé si hay alguna información que vos tengas, las reservas efectivas en el Banco Central, ¿ya se sabe el valor? ¿No te escucho? Si las reservas del Banco Central efectivas, si ya se sabe el valor con el cual el nuevo gobierno se encontró de reservas o todavía no. Bueno, este es el único elemento, porque luego de que, por un lado, los números de el amigo Todesca comenzaran a mostrar su gravedad, en el Banco Central es el otro gran hueco de números. Nadie se ha animado a decir exactamente lo encontrado, recién están terminando la evaluación área por área. Lo único que podemos afirmar es que el Banco Central que ha recibido el presidente Macri tiene menos reservas que el que recibió Néstor Kirchner cuando nos dijo que estábamos en el infierno. ¿Queda claro? Sí, penoso. Ahora, me llama la atención una cosa, no sin interés de, por supuesto, justificar ninguna demora.
escuché a nuestro amigo Pignanelli, que fue presidente del Banco Central, que mencionaba que si el presidente del Banco Central actual o el ministro de Economía se juntara con la gente de planta, con la gente de carrera del Banco Central, estos saberían tranquilamente qué valor había efectivamente el Banco Central. ¿Esto no se pudo hacer por algún motivo, te parece? No, esto ya se ha hecho, Gustavo. Están elaborando el informe que se va a dar a conocer tipo auditoría públicamente, y creo yo que es muy posible que sea en el día de hoy, y me dicen que es una de las cosas que estaban terminando de manera tal de poder hacerla pública, y por eso la ausencia de muchos funcionarios económicos en la celebración de la Unión Industrial Argentina, en la conferencia de la Unión Industrial Argentina. O sea que sería inminente. Nos estamos yendo, Gustavo, si te parece. Un gran abrazo para vos, te mando un abrazo y nos estamos viendo el próximo lunes desde ya. Gracias a Agustín Martínez, gracias a Laura Baldino, en esto que con tanto cariño hacemos, Actualidad Mercosur, desde la sede de San Pablo y el día de hoy desde la ciudad de Tokio. Buenas noches a todos, hasta la próxima semana. Abrazos a todos, muy bueno todo. Esto fue Actualidad y Mercosur.